Hoy damos un paso más en este camino de fe, dejando que la presencia de Dios siga transformando nuestra vida. Día 21. El Espíritu Santo en los Evangelios. La Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo objetivo: memorizar al menos 3 de las funciones del Espíritu Santo en los Evangelios. No podemos negar cómo el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, anunció que nacería un niño de una virgen y que se llamaría Emmanuel, vocablo hebreo que se traduce Dios con nosotros, Isaías 7:14. Este nombre adquirió un sentido más profundo en la venida personal al mundo del Hijo unigénito de Dios, Juan 3:16. Tal predicción se hizo unos 700 años antes del nacimiento de Cristo y se extendió hasta el nacimiento del Mesías, como lo señala el Nuevo Testamento, Mateo 1:23. La aplicación inmediata era a una joven novia que sería virgen hasta el momento del matrimonio. A partir de este glorioso evento, el Espíritu Santo es visto presente y activo en los Evangelios en relación con diferentes funciones. 1. En relación al nacimiento de Cristo. El evangelista Mateo afirma que la Virgen María había concebido del Espíritu Santo, Mateo 1:18. Ante la decisión de José de dejar secretamente a María, el ángel del Señor le habló diciendo: No temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este magno evento del nacimiento de Cristo también es registrado por Lucas en Lucas 1:26-38. Ante la duda y asombro de María, el ángel Gabriel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mateo y Lucas están de acuerdo en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano. La doctrina sobre el nacimiento virginal de Jesús ha tenido la oposición de teólogos liberales por muchos años. No obstante, el vocablo hebreo para virgen, alma, empleado por Isaías, es para referirse a virgen y no otro tipo de estado que no sea virginidad. En el caso de Marcos, solo hace alusión al bautismo de Jesús en el Jordán, como se puede leer en Marcos 1:9-10, donde relata cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Pero en Marcos 3:20-29 habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto de Cristo, de su palabra y de su obra convincente de culpa en cuanto al pecado. El proceso de la blasfemia contra el Espíritu es 1. Entristecer al Espíritu. 2. Resistir al Espíritu. 3. Apagar el fuego del Espíritu. Y 4. Endurecer el corazón. Una vez se endurece el corazón, se llega al peligro de una mente depravada que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El nacimiento virginal de Jesús satisface 3 requisitos, a saber: A. La única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer elegida por Dios el Padre. B. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1:20, y C. La única manera de que fuera divino era que tuviera a Dios por Padre. Como resultado de su concepción, no fue por medios naturales, sino sobrenaturales. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. 2. En relación al nacimiento del precursor de Cristo, es decir, Juan el Bautista. Con la visita de María a su parienta Elizabeth, Lucas declara que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Al nacimiento de Juan, Zacarías su padre, que era sacerdote, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó lo siguiente: Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Lucas 1:76-77.
El mismo evangelista narra la presentación del niño Jesús en el templo, en cumplimiento al rito de la ley. Y se encontraba en Jerusalén un anciano llamado Simeón. Era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Sobre él estaba el Espíritu Santo. Lucas 2:25. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Lucas 2:25-27. Es importante subrayar que esta manifestación del Espíritu se dio en una época de condición espiritual deplorable, pero Simeón estaba totalmente dedicado a Dios y lleno del Espíritu, esperando con anhelo, paciencia, fe y esperanza la venida del Mesías prometido. Asimismo, en los últimos días de la época actual, habrá personas que abandonarán la fe apostólica del Nuevo Testamento. No obstante, también habrá Simeones fieles, que se mantendrán esperando el retorno de su Señor, tal como la palabra de Dios lo declara en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gran pregunta que debe ocuparnos el día de hoy es: ¿realmente estoy en espera de esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios? Si no fuera así, aún es tiempo de recapacitar y tomar acción en favor de nuestra fe, afirmando nuestro corazón en un verdadero arrepentimiento delante de Dios. No hay duda de que, al igual que Simeón, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de forma constante, para mantener un espíritu ferviente de fe y esperanza en medio de un mundo que cada día declina en el pecado y que poco a poco está perdiendo su verdadera identidad. El testimonio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Marcos 1:8 y Lucas 3:7. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas dicen de Cristo, identificado como Hijo de Dios, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:22. Mientras que Juan solo dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:32. La palabra con es una traducción de la preposición griega en y puede traducirse por, con o en. Podemos notar que todos los evangelios ponen de relieve que Jesús es el que bautizará con el Espíritu Santo. Este bautismo sería la señal y el rasgo distintivo de los seguidores de Cristo. El Espíritu Santo sería derramado sobre ellos a fin de que pudieran llevar a cabo la predicación del Evangelio para salvación en todo el mundo. La misión de Jesús de bautizar con su Espíritu es también su propósito actual para todos aquellos que quieran servir en su santa obra y ser testigos de él. Testigo en este contexto es mártir por la causa de Cristo. Necesitamos el poder de Dios para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él mandó. Así Cristo podrá ser amado, adorado y Señor de los que crean en Él. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal: sanidades, predicación, su crucifixión, resurrección, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, el cual lo capacitó para su obra de redención. Para los que hoy seguimos a Cristo, es de suma importancia anhelar ese bautismo en el Espíritu, para recibir la capacidad necesaria en la predicación de su palabra, en la oración por los enfermos, en tiempos de prueba o de tentación, para echar fuera demonios, etc. Poder de Dios, del griego dunamis, significa más que fuerza o capacidad. Designa sobre todo el poder en operación, en acción, es decir, el bautismo en el Espíritu traerá el poder personal a la vida de cada creyente que lo reciba. El testimonio de muchas personas al recibir el poder del Espíritu Santo
es el de sentir como fuego que quema su cuerpo en el momento en que están recibiendo una manifestación gloriosa de su presencia. Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que la obra principal del Espíritu de Dios es que cada creyente reciba poder para ser eficaces al dar testimonio de la obra salvadora y de la resurrección de Cristo. 3. En relación al Evangelio de Juan. En contraste con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan se limita principalmente a las enseñanzas de Jesús. No obstante, el versículo 1:32 menciona, al igual que Marcos, el bautismo de Jesús y cómo el Espíritu Santo descendió sobre él. En Juan 3, 1-8, Jesús enseña que es el Espíritu el que realiza el nuevo nacimiento desde lo alto. El nuevo nacimiento es un acto de Dios que imparte la vida eterna al creyente en Cristo Jesús. Un hombre no puede regenerarse a sí mismo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Tito 3, 5-7 nos dice, no, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. En Juan 3:5, Jesús no se refería al agua literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza del alma. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver ni entrar en el reino de Dios, porque a. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por obra del Espíritu Santo. b. La regeneración es necesaria porque separadas de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Salmo 51:5, Romanos 8:7-8. C. La regeneración se produce cuando una persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados y se vuelve a Dios. Mateo 3:2. Y D. Los que nacen de Dios no practican el pecado. 1 Juan 3:9. La función del Espíritu de convencer a la persona que no ha creído en Cristo Jesús se describe en Juan 16:8-11 de la siguiente manera. A. Convence al hombre de su pecaminosidad al no creer en Cristo Jesús para perdón. B. De justicia, al recordarle que Cristo el justo triunfó sobre el pecado, siendo ahora el medio por el cual Dios declara justo al pecador. Y C. De juicio, mostrándole la relación que hay entre la muerte y la resurrección, de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario y el juicio del mundo. La persona, al recibir convicción en su corazón por el Espíritu Santo, es usada para dar testimonio de la obra redentora de Cristo en su vida. Testifica del cambio que se ha generado por el nuevo nacimiento. Juan 15, 26-27. El Espíritu testifica acerca de Cristo, pero requiere del instrumento humano, es decir, de todos los que creen en Jesús como su Salvador personal y así, compartir la experiencia de la nueva vida recibida por el Espíritu Santo. Jesús dijo a Nicodemo, un fariseo, maestro y principal entre los judíos, una autoridad religiosa con gran prestigio y excelencia. Lo que es nacido de la carne, carne es estado natural, y lo que es nacido del Espíritu, nuevo nacimiento espiritual, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 6-8. Jesús da a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque sean testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado ni entendido hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, nuestro cuerpo. Pero la evidencia de su obra es manifiesta porque allí donde obra el Espíritu Santo, existen pruebas irrefutables e inequívocas de su poder transformador. Al volver a la persona de Nicodemo, el hombre que en ese entonces disfrutaba de una posición privilegiada entre los rabinos y maestros de su tiempo, podemos ver que la respuesta de Jesús subrayó la ruina espiritual de la nación de Israel de esa época, ya que ni siquiera uno de los maestros judíos más sobresalientes podía reconocer la sencilla enseñanza sobre limpieza y transformación espiritual que se requiere para agradar a Dios.
Conclusión: es asombroso y a la vez necesario ver cómo el Espíritu Santo está en toda la Biblia. Sin embargo, al verlo en los evangelios presente y activo en relación a diferentes funciones, nos damos cuenta cómo su labor comienza desde el anuncio del nacimiento de Cristo para el plan redentor de la humanidad, siguiendo con el testimonio de Juan el Bautista como precursor de Cristo, quien anunció el reino de Dios y el derramar del Espíritu Santo para bautizar a los creyentes, siendo el propósito principal recibir poder para testificar de Cristo y que los perdidos puedan aceptarle como Salvador y Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 13-15. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque en el mundo hay muchos Nicodemos que necesitan nacer de nuevo. Todavía queda mucho por decir en esta lección con respecto al Espíritu Santo en los Evangelios. No obstante, lo que hasta aquí hemos visto tiene mucha importancia con respecto a su incomparable labor. Desde la profecía de Isaías hasta el nacimiento de Cristo pasaron muchos años. Sin embargo, hoy tenemos la bendición de contar con el cumplimiento de esa profecía, el Emmanuel, Dios con nosotros. Su misma presencia por medio del Espíritu Santo sigue presente y activo entre su pueblo para continuar la obra que Cristo comenzó hace más de 2000 años. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos 16:15. Labor que solo puede llevarse a cabo en el poder glorioso del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Reflexión. ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Versículos para memorizar. Mateo 1:18. Gracias por acompañarnos en este día 21. Que cada palabra que has escuchado hoy permanezca viva en tu corazón y siga dando fruto en tu vida. Que el Espíritu Santo continúe guiando tus pasos, renovando tus fuerzas y llenándote de su paz y amor cada día.